Hola hermanos, muy buenos días, los saludo ya a mitad de semana y como ustedes bien ya saben, los días miércoles tengo la ocasión de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en un breve devocional. Y hoy día quiero que podamos situarnos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 y escuchar la palabra del Señor entre los versos 13 y 14 o 13 al 15. Son 3 versos nada más. Vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a orar y luego vamos a meditar en ella. Dice así el Señor en su palabra. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Oremos. Señor, queremos agradecer estos momentos de poder tener un espacio en el día para leer y meditar en tu santa, en tu divina palabra. Que esta palabra, Señor, sea especial para nosotros siempre. Oramos, Señor, para que también nos fortalezca a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos encontramos en una parte de la vida de Jesucristo y en un texto, en un relato que creo que es bastante conocido. De hecho, vamos a hacer referencia a algo similar que ocurrió solamente un capítulo antes, donde Jesucristo también tomó a un niño y habló acerca de él, dando una enseñanza. Jesucristo está aquí, ¿no es cierto?, en algún lugar, probablemente en su casa, en una residencia, más que en su casa, en una residencia donde comúnmente podía llegar a descansar. Y estaban también allí sus discípulos, o parte de sus discípulos. Y el relato nos dice que algunas personas, lo más probable es que la gran mayoría de ellos fuesen padres, porque también podrían haber sido algunas criadas también, o hermanos mayores, que comenzaron a llevar a niños a Cristo para que, como dice la palabra del Señor, orara por ellos, les impusiera las manos y pudiese recibir también la bendición del Señor. Entonces aquí encontramos una actitud de esa gente mayor, de esa gente que no era niña o niño, que se acercaron a Jesucristo con la fe y con la intención que Él pudiese orar y pudiese bendecir a aquellos niños, aquellos que no podían llegar por sí mismos. Había fe en ellos. Y lo interesante es que aquí, al parecer, los discípulos piensan que esto va a ser una molestia para Jesucristo. Va a ser molestoso, va a ser algo que no es importante. Ellos pensaban, quizás aquí saben que nuestro Señor Jesucristo tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse de los niños, preocuparse de esta gente que viene a molestar con los niños. Sin embargo, el Señor Jesucristo se molestó. Hay otras versiones de la Biblia que dice que Jesucristo se indignó, se enojó. Pero dice aquí que Jesucristo les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Impuso las manos y después se fue. Los discípulos tienen que haberse quedado admirados de esto y seguramente un poco atónitos, porque el Señor, lejos de alabar lo que ellos estaban haciendo, se los reprochó. Pero lo interesante de esto es que primero el Señor Jesucristo no trata como pequeños paganos a estos niños. Tiene que haber sido bebés algunos de ellos, seguro. Y otros quizás que podían caminar, iban de la manito, ¿no es cierto?, de sus padres. Lo interesante es que no los trata como pequeños paganos, sino que los trata como personas que son parte del pueblo, que son parte de la familia de la fe. Y eso tiene que ver también con quienes los llevaban, que eran los padres que conducían a estos niños a Jesucristo. Y esta es una de las razones escriturales, hermanos, que nosotros los presbiterianos tenemos para llevar y para conducir a nuestros hijos y hacerlos partícipes del sacramento del bautismo.
¿Ya? Esa es una de las razones o una de las razones fundamentales de ello. Pero quiero referirme también a otra cosa. Jesucristo se refirió en el capítulo 18, los versos 1 al 4, que dice que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Es interesante cómo Jesucristo también acá pone como ejemplo a un niño, y en este caso la humildad, el que se humille como un niño, el que no se humille como un niño no tendrá parte en el reino de los cielos. Y esto no tiene que ver con obras, con salvación por obras. Si yo me humillo voy a estar en el reino de los cielos, sino que tiene que ver en la actitud, que aquel corazón que Dios transforma se llega al Señor. Los que llegamos al Señor llegamos humillados, llegamos dándonos cuenta de que nosotros no éramos gente o no éramos personas autosuficientes y que necesitábamos de una manera urgente salvación. Necesitábamos de manera urgente a alguien que hiciera algo extraordinario por nosotros. Y eso implica humillarse, eso implica dejar de lado arrogancia. Entonces Jesucristo les dice que el reino de los cielos, también aquí en el capítulo 19, el reino de los cielos es de quienes son como ellos, humildes. Humildes como un niño. Un niño además es crédulo. Lo que usted le enseñe, eso va a aprender. Y Jesucristo advertía antes en el capítulo 18, cuidado, hay de los que hacen tropezar a estos pequeños, de los que lo hacen pecar. Lo que usted enseñe a los niños, eso van a aprender. Y aquí está lo último que quiero también compartir con ustedes. Los niños jamás van a ir solos a Jesús. Alguien tiene que conducirlos. Hay muchos, yo creo que muchos han escuchado esto en tantas partes, de personas adultas y padres que se dicen cristianos. No, yo no voy a obligar a nada, no le voy a decir nada a mi hijo, voy a dejar que crezca y voy a dejar que decida por él mismo qué es lo que quiere hacer o a qué religión se une. Digamos malamente, ¿verdad? ¿A qué religión se une? Yo lo voy a dejar crecer, no lo voy a obligar a nada. Bueno, eso está totalmente en contra y reñido con la Escritura, que nos muestra cómo los padres conducían a sus hijos a Jesús para que los bendijese, para que ellos recibieran de parte de Jesús no solamente la intercesión, la oración, sino que también fueran tocados por Jesús. Yo me imagino a aquellos padres el día años después y hablar con sus hijos y decirles, ¿sabes? Cuando tú eras chiquitito, tú fuiste tomado en los brazos de Jesús, el Señor te oró por ti, el Señor hizo una oración por ti, nosotros quedamos tan contentos, tan alegres porque eso fue así, estábamos seguros que tú ibas a seguir adelante en los caminos del Señor. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa con los padres que están criando? ¿Qué pasa con aquellos que van a ser padres? ¿Tienen noción de que tienen que llevar a sus hijos a Jesús? Eso es una de las mayores y de los mejores y los más importantes desafíos de los padres. Y un mandato del Señor. Somos responsables de nuestros hijos. Tú eres responsable de tus hijos. Tus hijos no van a ir a Jesucristo solos, porque también son pecadores. Tienes que llevarlos a Jesús y esperar y seguir orando y seguir intercediendo por ellos, para que el día de mañana te puedas gozar de que aquellos que fueron tu bendición, que el Señor te los entregó como una bendición, hoy día también son una bendición para muchos otros, porque están en los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude en esto y que tomemos en serio esta revelación de la palabra del Señor. Los niños son pecadores, hay que conducirlos a Jesús, tienen que conocer a Jesús, y usted que es papá hoy día y está criando, usted que tiene quizás un bebé en su casa, es responsable de él. Y pídale al Señor que lo bendiga, pídale al Señor que bendiga a su hijo y que le cuide y que sea contado dentro de los que son
de su pueblo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú cuentas a nuestros hijos no como paganos, Padre, sino que como parte del pueblo de la promesa. Ayúdanos, Señor, a conducir a nuestros hijos, a conducirlos a ti, Señor, a que te conozcan y que esa sea tomada por cada uno de nosotros como una gran responsabilidad, pero también como un precioso trabajo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.